Información a esta hora de la mañana en nuestros títulos que compartimos con ustedes, y es que suspenden definitivamente la búsqueda de al menos 24 personas que quedaron soterradas bajo toneladas de basura en la tragedia del relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Se cumplen 72 horas sin resultados, de lo que resulta cada vez más difícil. Y en Antigua Guatemala, tras un fuerte operativo, autoridades lograron la captura de Marlon Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma. Acusado de liderar peligrosa estructura dedicada al narcotráfico, con él se capturaron a 8 exmilitares y policías que eran parte de su grupo cercano. Además, en otros temas, salieron de Guatemala muy motivados con un objetivo en la mente y lo lograron. 2 chapines marcaron el paso en la media maratón de Long Island en Nueva York. Hacen historia. Esta semana deberán seguir los trámites del proceso de antejuicio contra los 8 diputados del partido oficial, cuyo proceso fue autorizado por la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien nos acusa de racismo y de presiones. En noticias del mundo, gobierno venezolano adelante horario ante la crisis energética. Esta es una nueva medida luego de decretar 2 días laborales y 5 de descanso. La crisis de energía se une a la de alimentos y también a la de medicamentos. Y en Cuba, al menos 600.000 personas marchan por el Día del Trabajo. La popular Plaza de la Revolución se inundó de personas en apoyo a las medidas de flexibilización económica del presidente Raúl Castro. Corre y va de nuevo. Estos son los higadazos inolvidables de la semana. Vamos con las inolvidables en un ratito nada más, la información que usted quiere conocer. Y ahora sí, a esta hora del día, cuando faltan 7 minutos para las 4 minutos ya para las 6 de la mañana, le mostramos lo que está ocurriendo a esta hora del día. 6:55, ya casi las 7 en nuestro país. Así está el tráfico. Ya se está reportando complicación en algunos puntos importantes de nuestra ciudad capital y las carreteras principales también. Hoy, como mencionábamos, algunas entidades públicas tienen descanso del 1 de mayo, así que puede ser que el transitar esté un poquito más tranquilo. Sí tenemos información de última hora, y es que reportan un accidente de un bus en el kilómetro 143 de la ruta interamericana. Se reportan varias personas heridas en el lugar y ya están los bomberos voluntarios trabajando en el área. Ahí vemos entonces estas fotografías del accidente que se está atendiendo en esos momentos por parte de los bomberos voluntarios. Específicamente fue en el kilómetro 145 de la ruta interamericana. Bueno, y repasamos lo que está ocurriendo con la historia. Un breve paréntesis. Mayo, a ver qué parecía hoy. Hechos importantes que ocurrían un día como hoy lo colocamos en pantalla utilizando este reloj virtual que nos lleva así a una fecha muy importante. 2 de mayo de 1980, vamos con el Papa Juan Pablo II, que inicia un viaje de 11 días de duración por el continente africano. Esto sucede hace 36 años. 1983, científicos australianos anunciaron que implantaron con éxito en una mujer un embrión congelado. Nos trasladamos entonces rápidamente hacia 1994, cuando el Congreso Nacional Africano, partido de Nelson Mandela, logra una espectacular victoria en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Año 2011, un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de la banda terrorista Al-Qaeda. Hechos importantes que ocurrían un día como hoy. También colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre que nos lleva también a un año muy importante, 1955. Demandas de los trabajadores entregadas ayer al gobierno. Jeep chocó como bólido con autobús. Ricos bosques consumidos por incendio. Vemos entonces en las imágenes y también el índice de noticias que aparecía en la portada de Prensa Libre. Este fue el segmento de las efemérides, como todos los días, 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con más información a esta hora del día, por supuesto, y es la noticia que María René tiene para nosotros. Acá la extra. Al principio del programa hablábamos de quienes estaban laborando. Bueno, les puedo comentar quienes no están laborando, y esto podría complicar un poco aquellos trámites que querramos realizar
en el área bancaria, y es que sí, la Superintendencia de Bancos autorizó trasladar el asueto del 1 de mayo para este lunes 2 de mayo y las agencias bancarias, otras compañías relacionadas con casas de cambio, sociedades y de seguros tienen autorizado permanecer cerradas, esto por el asueto del Día del Trabajo. Sin embargo, van a funcionar ventanillas especiales o en los centros comerciales. Mediante un comunicado de prensa, la entidad hace de carácter público que las operaciones bancarias serán irregulares y que deja a criterio de cada banco tomar las acciones correspondientes para paralizar las labores. Si usted quiere saber si su agencia bancaria estará abierta, las autoridades van a publicar en la página www.cid.gov.gt listado de las agencias que van a prestar servicio este lunes. Así es que si usted quiere averiguar por si tiene que hacer algún trámite, lo puede hacer en ese sitio web. Con esto vamos con más. Y ahora repasamos nuevamente Prensa Libre. ¿Qué les parece? Acá tenemos la información. En su pantalla, las noticias. 1.800 conflictos enfrenta el gobierno. Este es el tema central y también la fotografía que habla de la, recordación del Día del Trabajo. Miles que están marchando por sus derechos. Esto es parte de la información que nos traen esta mañana las noticias. Pero nos vamos ya al interior de Prensa Libre, hay otros hechos importantes y habla justamente de la situación de la niñez en nuestro país y cómo se van más por la violencia. Así lo dice este titular: niños se van por violencia, la pobreza y la desigualdad también causa que partan a Estados Unidos. Falta de oportunidades influye en que menores migren solos. Realmente son cifras impactantes, es una realidad que poco a poco se debería de ir cambiando. La violencia y pobreza son los principales factores que inciden para que los menores de edad de la región decidan migrar sin compañía, solos a Estados Unidos, y consideran fuentes especiales que hay que hacer algo al respecto. Seguimos con más información a esta hora del día y otra noticia que aparece ya en nuestra pantalla y tiene que ver con esta realidad. Ultiman al locutor en Playa Grande, acompañante se esconde y salió ileso. Se trata de Diego Esteban Gaspar, que intentó manejar su motocicleta en busca de ayuda, pero murió por las heridas. Ahí vemos cómo el Ministerio Público descartó que el robo sea la causa, porque las pertenencias estaban allí. Esto nos dice la información. Y ahí tenemos una más que le presentamos a continuación en este recorrido por las páginas. Ahí la ponemos en pantalla y la pasamos a analizar. Dice así: pulmones de Shela están en abandono, exigen ciudades, cerros quemados y el baúl. Pues eso es lo que está sucediendo con esta información en Quetzaltenango. Con las noticias, el incremento de la violencia en la región es una de las causas por la que los centroamericanos deciden migrar. Sin embargo, muchos pierden la vida en el intento. Ante esta situación se realizó en Guatemala el Encuentro Regional de Migración, que busca encontrar justamente medidas de apoyo para los migrantes, como también para sus familias. El Encuentro Regional de los Derechos de las Mujeres y las Niñas en la Migración se realizó en Guatemala y reunió a diversas organizaciones en pro de los derechos migratorios. Erita, Jerónima y Anita no tienen la misma nacionalidad, pero las une la búsqueda incansable de sus hijos a causa de la migración. Por la migración yo perdí a mi hija, pero no me canso de estar aquí, siempre en el comité, en la lucha por la búsqueda de los migrantes. Perder a mi hija por la migración ha sido algo muy duro, pues ese dolor es un dolor que no tiene comparación, aunque nos dejen hijos en nuestra casa. Pero ya no solamente estoy buscando a mi hijo, sino que estamos buscando a muchos más migrantes salvadoreños que se encuentran desaparecidos. La ruta migratoria es en donde más se violentan los derechos humanos. Aunque se esté transitando por la ruta migratoria sin visa, eso no significa que no tengan derechos. Los derechos humanos no tienen fronteras, los derechos humanos son para todos y todos los estados están obligados a protegerlos. ¿Qué hace que las personas decidan abandonar su país? Problemas estructurales de pobreza, de discriminación, que conlleva a la emigración. 16 muertes violentas diarias registra Guatemala, El Salvador y Honduras. Este es una de las causas de la migración, según Julio, investigador jurídico. 288.000 familias se han desplazado internamente, todas a raíz de la violencia generalizada. Estamos tratando de poner el tema en la agenda pública porque la vulneración del derecho
al desplazamiento forzado que vulnera todo el proyecto de vida, no lo tiene agendado el país como tal, ni tampoco lo reconoce. En el caso de Guatemala, lo que en realidad estaríamos exigiendo al Congreso de la República es la aprobación del Código Guatemalteca Migratoria. Y estamos esperando a ver cuáles son las respuestas que nos van a dar los diputados. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron que continuarán con el proceso de antejuicio contra 8 diputados del partido oficialista que habrían presionado y discriminado a la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, en una situación a puerta cerrada. El proceso será conocido ahora por el magistrado Freddy Fernández, para quien estarán puestos los ojos de toda la población. Así lo decidió el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una reunión celebrada, como lo informó el vocero de la Corte Suprema de Justicia. De los indicios presentados, la Corte Suprema de Justicia hace un análisis y estima que existen indicios racionales que a criterio de esta Corte hagan necesario que se desarrolle una pesquisa, y es por ello que nombran como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, por lo que admiten para su trámite la solicitud de antejuicio. El magistrado Fedín Valdemar Fernández Ortiz fue nombrado juez pesquisidor. Entre sus electores en el Congreso de la República, de la entonces bancada líder, obtuvo 40 votos. La mayoría tránsfugas buscaron al partido Frente de Convergencia Nacional. Entre los 8 diputados denunciados, algunos votaron a favor de Fernández. Entre ellos, Óscar Corleto, Byron Chacón y Laura Franco. Con ello puede haber conflicto de interés. Los otros diputados denunciados son Juan Manuel Giordano Grajeda, Rudy Werner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdi Ramón Elías Velázquez y Edgar Eduardo Montepeque González. La solicitud fue del Ministerio Público tras una denuncia de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien fue citada por diputados oficialistas, quienes la insultaron y presionaron. Y en el caso de sobornos por el contrato millonario de la empresa terminal de contenedores Quetzal, la Corte Suprema de Justicia decide enviar al Congreso el expediente del magistrado Douglas René Chacal para que continúe el proceso de antejuicio. Esto tras la petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque supuestamente en las declaraciones del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, se menciona al ahora magistrado que cuando fue juez en el departamento de Escuintla habría recibido por lo menos 50.000 quetzales en soborno para favorecer el dictamen judicial de la empresa terminal de contenedores Quetzal. 3 magistrados se inhibieron en conocer las solicitudes de antejuicio. Blanca Stalin, magistrada, cuyo hijo está siendo investigado por otro caso, Vladimir Aguilar, está también siendo mencionado en el caso terminal de contenedores Quetzal, y el mismo Douglas Chacal, porque el magisterio y el magistrado involucrado en la solicitud ha enviado lo siguiente. 3 magistrados que se inhibieron de conocer fueron sustituidos por magistrados de Corte de Apelaciones, presidentes de salas, María de la Luz Gómez, Fredín Valdemar Fernández y Flor de María Gálvez Barrios. De esta cuenta, pues la Corte Suprema de Justicia resuelve remitir al Congreso de la República el expediente para que sea este el que lo conozca y resuelva conforme a derecho. En ese sentido también pues habrá que trasladar el expediente al Congreso y esperar a que todo se desarrolle conforme a la ley de materia de antejuicio. Y una posible alianza entre los 2 presidentes del organismo ejecutivo y legislativo se han evidenciado en las últimas semanas. Mario Taracena, del partido de oposición de la Unidad Nacional de la Esperanza, se ha convertido en una pieza clave para que Jimmy Morales, del partido del Frente Convergencia Nacional, pueda seguir con sus planes de acción. Ante el poco protagonismo de la bancada de FCN Nación en el Congreso y por los pocos resultados a favor del presidente Jimmy Morales para facilitarle su gestión al frente del país, el gobernante ha tenido que acudir a otras personas para que los temas que le interesan avancen en la agenda legislativa. Morales no buscó a cualquier aliado, buscó a uno que le permitiera por su experiencia facilitar el trabajo y que los